Hola amigos de Frecuencia 7, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vida Alternativa. Hoy hablaremos del universo, la naturaleza y sus misterios. Cambio nomás. Vamos a comenzar hablando de un elemento denominado la defensa química de las plantas. Fíjense que las plantas, en este caso en especial las plantas de tabaco, poseen una sustancia química o emiten una sustancia química que al entrar en contacto con la saliva de un insecto, en este caso denominado oruja, atrae a otro insecto. La oruga empieza a emitir, a emanar ciertos componentes a la atmósfera o al ambiente, que hace que otros insectos lleguen y se coman a la oruga, haciendo que la planta, en este caso de tabaco, permita, en este caso, su salvación. Eso es un elemento. En especial la oruga, hay una oruga que se llama la oruga cacho, dentro de las botánicas llamada así. Esa oruga, al consumir la nicotina de las plantas, es el único insecto capaz de soportar grandes concentraciones de nicotina en su organismo, expele una especie de sustancia neurotóxica que hace que las arañas lobo, hay una araña tipo lobo que se denomina, no la pueda comer. Entonces, también tiene un mecanismo de defensa propio para los insectos. Otro elemento súper interesante corresponde a que las investigadoras de la Universidad de Australia, la señorita Mónica Gagliano, una bióloga que ha estudiado, en el fondo, ha estudiado un mecanismo que emiten la raíz de los maizales, del maíz. El maíz es una planta que todos conocemos, vamos a la otra, donde aparece lo que se denomina el choclo, ¿cierto? Los granos que nosotros comemos. Y resulta que ellos descubrieron con unos científicos que en su estructura de raíces, las burbujas de aire que poseen los conductos por donde circula el agua y los nutrientes de la planta, se genera un sonido. Y ese sonido es de 220 Hz. Vamos a la próxima. En el fondo, ese sonido permite, como dice ahí 220 Hz, permite que las plantas que están a su alrededor tomen esa frecuencia y reaccionen a ese ruido, porque los científicos, ¿qué hicieron? Fabricaron una máquina que emitía la misma frecuencia de 220 Hz, si vamos a la otra diapositiva, y pusieron el sistema en funcionamiento, y las raíces, fíjense las raíces que están acá en este diagrama, están desviadas justo hacia el lugar donde se proviene el sonido. En el fondo, ellos colocaron el equipo en diferentes lugares donde había maizales y todas las raíces de esas plantas crecieron en dirección de donde provenía ese sonido. Entonces se especula que podría ser que las plantas envíen esa señal cuando hay agua, entonces las raíces comienzan a crecer hacia la zona de emisión. Otro elemento interesante es que la planta del chile es aplacada por el hinojo. El hinojo es otra planta, como mostramos ahí, que está ahí donde aparece el chile. Ese elemento lo que hace es simplemente emitir sustancias químicas que se denominaban compuestos iniciales de la planta, originarios de la planta hinojo, se las emitía la planta de ají. Pero resulta que encerraron en cajas herméticas todas estas plantas y se dieron cuenta que aún así el hinojo, sin hacer nada, estando completamente hermética, todas las plantas que estaban alrededor, que eran de chile o de ají, no crecían. Y se hizo el experimento con 14.000 plantas de hinojo y ninguna fue capaz de dejar crecer, en este caso, las plantas de ají que estaban alrededor. Si sacaban el hinojo, la planta de ají crece mucho más rápido, casi el triple. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar con esta información, con estas claves que están en el universo, la cultura mapuche, desde hace mucho tiempo, ellos saben y conocen el concepto de que todo se almacena en todas las cosas. Por ejemplo, si uno visita una ruca de los mapuches te van a decir, no te acuestes en esa cama,
porque no te acuestes en esa cama, porque en esa cama se va a almacenar toda la información de lo que tú hagas. Y además la cama te va a transmitir toda la información de lo que ahí ha sucedido. Y en esa cama no han sucedido cosas buenas. Por lo tanto, la cultura mapuche cree desde ancestralmente que las cosas son, y toda la información del ser humano es almacenada en todas las cosas, en toda la naturaleza. Y hoy en día el Instituto de Massachusetts, el MIT, está también investigando cosas que están relacionadas con este evento. De hecho, existe un nombre, como mostramos acá, el Gran Espíritu o los registros acásicos, también denominados el Brahman o conciencia colectiva. Se dice que el planeta Tierra es como una especie de cerebro que almacena todos los sucesos que se generan, no solo a nivel de acto, a nivel de cosas físicas, almacena cada una de las sensaciones que nosotros tenemos, inclusive como ser humano. O sea, si yo, por ejemplo, voy y veo un cuadro de la Gioconda en el Museo de Versalles, entonces esa emoción excitante es transmitida de alguna manera en los archivos de conocimientos de la Tierra. Y desde esa forma también es que se ha generado la evolución. La evolución de las especies se cree que tiene mucha conectividad con ese almacenamiento, ya que si bien hay ciertas teorías que hablan de que el ADN es quien almacena esa información, se ha ido demostrando de manera muy paulatina y de manera muy efectiva que las cosas se almacenan con una especie de superficie y en la atmósfera más cercana. Por ejemplo, si San Felipe o si los Andes, supongamos, la gente anda alegre, por ABC motivo, supongamos porque nevó o porque ganó Chile, lo que sea, esa atmósfera queda impregnada durante mucho tiempo y genera un impacto muy fuerte en la región del lugar donde pertenece esa masa de personas. Si un país es alegre y uno viaja a ese país, lo percibe en la atmósfera. Es muy interesante ir a un lugar en donde uno percibe que las culturas transmiten la información en lo que se denomina también a través de la ciencia lo que son los campos morfogenealógicos o campos morfogenéticos. Esto es inmensamente importante a la hora de poder elegir qué país ir a visitar. Uno, si va a Caracas, en Caracas la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 158 personas o 158 casos de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. En Chile es solo 2,2 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. Es mucho menor la tasa. Por lo tanto, mucha gente que va a Caracas, mucha gente que va a Honduras, a San Pedro de Sula, la gente anda con un miedo intrínseco debido a este tipo de fenómenos que quedan impregnados. Si algo sucede en Santiago y uno está acá en San Felipe, también no lo siente tanto que si hubiese sucedido acá cerca. ¿Qué queremos llegar con esto? Que en el fondo tener conciencia de que cada cosa que nosotros hagamos en nuestros hogares, que cada cosa que nosotros pensemos respecto al prójimo, cada intención, cada elemento que tengamos con nuestra pareja, cada situación que nosotros vivamos, queda almacenada en el entorno, queda almacenada en el espacio donde convivimos y por lo tanto va a generar repercusiones tanto a nosotros mismos como hacia los demás. Por lo tanto debemos tratar de cuidar siempre este elemento tan sutil pero a la vez tan importante. Y para terminar quiero dejarlos con un video de cómo la naturaleza, cómo este cerebro, esta gran máquina almacenadora de tanta información ha creado en este animal que se denomina pez globo una inteligencia pero tan interesante, tan linda, que los quiero maravillar con este video. Vamos al video y volvemos.
¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado de el comportamiento de este animal que tiene respecto a su doncella. Ese era el tema de hoy, lo que era respecto al universo, la naturaleza y sus misterios. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.